Empezamos con el primer caso. Se trata de una paciente femenina de 18 años, sin ninguna antecedente patológico, ni antecedente alérgico, ni tóxico, que sufrió una colisión moto versus auto. Ella iba en la moto como conductora sin casco, con un impacto frontal, y el impacto contra el vehículo fue con el hemicuerpo derecho y luego caer al suelo. La paciente era derivada del interior de la provincia, por lo cual tuvo una demora de 4 horas hasta llegar a nuestro hospital, que hay que tener en cuenta. En el examen físico, cuando ingresa, la paciente tiene una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca 96, frecuencia respiratoria 19, altura 97 de ambiente, y tiene un índice de shock de 0,96. Al examen físico, el A, B, C y D son normales, y en el D, el abdomen era blando, depresible, pero tenía dolor a la palpación superficial y profundo en hipocondria derecha, con defensa sin reacción peritoneal. ¿Hay algún estudio que es lo que quieran pedir? Ahí pusimos algunas opciones. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Seguro quiere opinar? Barilaro levantó la mano. Guillermo, buenas. Hola, buen día. Aprovecho para saludarlos a todos que recién ingresaba. Bueno, muchas gracias por compartir otro caso de Córdoba esta vez. Y bueno, esta paciente, llamativo la evolución, ¿no? Muchas horas, como muchas veces ocurre en el interior, que a veces las derivaciones se demoran, pero eso también nos da la pauta de que si han pasado 4 horas y todavía presenta normalidad hemodinámica, podría estar en condiciones de hacerse estudios. Siempre hacemos ecografías sistemáticamente en la sala de emergencias, pero esta paciente obviamente aún con una ecografía negativa le haríamos una tomografía debido a la presencia de la clínica abdominal. Bien, gracias, Guillermo. Camilo, levantaste la mano. Sí, ¿qué es reacción peritoneal? O sea, lleva 4 horas y ¿cómo es bien la semiología del abdomen? Porque No una cosa, tenía peritonismo, no tenía signos de peritonismo, solamente tenía defensa. tenía dolor. Ahí está. Dolor a la palpación profunda y superficial en hipocondrio derecho. Ahí está. Bien. Sin signos de peritonismo. Gracias. Era eso, porque cambia un poco lo que uno piensa si el abdomen está realmente peritoneal o si simplemente tiene un dolor. Yo le haría una tomografía con contraste, body, por supuesto, sistemática, para ver si encuentro lesión, sobre todo, estoy pensando en la lesión esplénica, ¿no? Una lesión esplénica, ¿no? Y para hacer un manejo no operatorio, un paciente estable, que se ha mantenido estable 4 horas, entonces buscando sobre todo la lesión esplénica. Gracias, bárbaro, Camilo, gracias. Pablo Caviglia, que levantó la mano. Sí, aprovechar la oportunidad de una paciente que tuvo un traumatismo, como conductora de moto sin casco, no olvidarlo, lo cráneoencefálico y cervical, a pesar de que sea asintomático, no sé incluso en qué condiciones fue trasladado y protegida su cuello. Al hacer la tomografía, obviamente, extenderla, hacer un attack body, por ese motivo. No sé si hubo incluso una pérdida transitoria de conocimiento. Manuel Quintela levantó la mano. Machado, Fernando. Gracias, Pablo. Sí, respecto a esto último que acaba de decir Pablo Caviglia, es bien interesante porque es bien interesante para dar la discusión, ¿verdad? Yo si mal no entendí, creo que ella está con un Glasgow 15, ¿verdad? Está con un Glasgow 15, no tuvo pérdida de conocimiento. Ahí está, ingresó o sea que... explicada con una tabla de Raquis y un collar cervical y venoclisis permeable. Perfecto. Y no tiene un dolor distractorio importante, no tiene fracturas, no tiene tampoco, por lo que entendí, una intoxicación, no está alcoholizada ni No estaba bajo con efecto de signos de drogas. intoxicación y no estaba con deformidades evidentes. Ahí está. Entonces, el primer concepto que cambió es que hablamos ahora de restricción de la movilidad de la columna cervical y no de inmovilización, porque sabemos que la inmovilización absoluta es imposible. Y la restricción tiene indicaciones claras, y yo creo que estuviera bien en el prehospitalario, uno va y la inmoviliza, le coloca el collar, la traslada en la tabla espinal y llega al servicio de urgencia. Pero acá cabe la pregunta si a todos los pacientes que llegan con factores de riesgo para la lesión de la columna,
tienen indicación de estudios de imágenes para descartar lesiones de la columna. Y existen, desde el estudio Nexus en adelante, existe todo un conjunto de estudios que han afirmado y que el conjunto de guías, que tanto las europeas como las norteamericanas, como la última edición de la TLS, así lo han establecido, que existen determinadas condiciones que permiten el retiro del collar cervical y de la tabla espinal sin imágenes, aún en pacientes con factores de riesgo, siempre y cuando se cumplan con determinadas condiciones que esta paciente parece reunir. Esta paciente tiene un Glasgow 15, es decir, que es evaluable desde el punto de vista clínico en lo que tiene que ver con la evaluación de presencia o no de dolor o sintomatología neurológica derivada de una eventual lesión raquimedular. No tiene efecto de intoxicación ni de drogas, no tiene un dolor distractor importante. Entonces, esta paciente, a mí me parece que lo que hay que hacer es desprender el collar, la valva anterior del collar, palparle la columna si no le tiene dolor, hacer una exploración activa de la misma, pasiva de la misma, y si nada de esto despierta dolor, el collar se puede retirar con seguridad, y esta paciente que no tuvo traumatismo encefalocraneano y que no presenta una clínica positiva para lesión de columna, no lleva imágenes ni a nivel encefalocraneano ni a nivel cervical. Y sí estoy de acuerdo con el resto de la tomografía computarizada. O sea que me parece que no tiene indicación de estudios imagenológicos para descartar una lesión de columna en una paciente que es evaluable y que esta puede ser descartada. Por supuesto que si tiene dolor cervical, ni que hablar que hay que hacer imágenes, por supuesto que si tiene síntomas, tanto sean irritativos como deficitarios a nivel raquimedular, por supuesto que hay que evaluarlo. Pero si no te entendí mal, Laura, no tendría sintomatología en este nivel, ¿no? No tenía sintomatología al ingreso. Bien. Disculpa, no había entendido eso. No, perdón. Pregunta Sebastián. Sebastián le pregunta a Fernando, ¿y con la cinemática? ¿Cómo? Es buena la pregunta. Es que justamente ese es el punto. Se trata de, dentro de la población de pacientes con factores de riesgo, es decir, con una biocinemática, que uno diría, bueno, este paciente por esta biocinemática está dentro de la población que tiene riesgo de lesión raquimedular. Y la pregunta es, aquellos que efectivamente tienen riesgo por su biocinemática, ¿todos tienen que ir imágenes? Bueno, la respuesta hoy es no. Existe dentro de esa población con factores de riesgo, con los elementos clínicos que dijimos recién, que son un conjunto de ellos que se tienen que cumplir, en los cuales podemos retirar de manera segura el collar cervical sin imágenes. Bien. Sí, eso es justo lo que hablábamos ayer, Fernando, lo del collar y... Perfecto. Bueno, yo personalmente, yo le pediría un FAST paciente cuando ingresa, y estoy de acuerdo con el tema de lo que dijo el profesor, lo que dijo Fernando. ¿Alguien más quiere participar o seguimos? Bueno, seguí, Laura. Bueno, nosotros en primera instancia, bueno, se hizo una extracción del laboratorio que posteriormente llegó los resultados con un descenso del hematocrito con 26, una hemoglobina 9,2, ascenso de los blancos 17.300. El resto de la parte química estuvo normal, la coagulación también estaba conservada. Una alteración de las enzimas hepáticas de 144 de GOT y GPT de 127, y una leve alteración de los gases con un exceso base menos 4 y un SPK de 1545. En Shockroom se hizo una placa directa, una radiografía de frente de tórax, que no evidenciaba ni neumoperitoneo ni neumotórax, ni ninguna alteración ósea evidente, clara, y se completó por el servicio de traumatología con una radiografía de la muñeca derecha que evidenciaba una fractura como una lesión asociada, pero sin mayor particularidad. Decidimos hacer una tomografía, se hizo una tomografía cerebro-cervical, no arrojó ninguna lesión, por la cinemática se decidió eso, y se completó con una tomografía de tórax y abdomen, pelvis, con contraste endovenoso, que no informó ninguna alteración evidente en tórax, más que una fractura de omóplato izquierdo y una lesión inhomogénea extensa en hígado, que se sugirió como un grado 3, grado 4 por fuga activa del contraste. Sin líquido libre. Sin líquido libre. Sin líquido libre. Pongo de nuevo.
Qué imagen espectacular, ¿eh? Miedo. Folo, levantaste la mano y después Camilo. Perdón que sea tan expresivo. Buenos días. De la radiología que mostraron anteriormente, a mí lo que me llamó la atención es que tenía el hemidiafragma derecho elevado, y ya por el mecanismo, ya estaba pensando en una lesión hepática. Me llama la atención de que no tuviera sangre directamente a nivel peritoneal, pero bueno, digo, vista la tomografía esta, que muestra un enorme hematoma intrahepático subcapsular, por debajo de la cápsula de Gleason, que es monstruoso, ¿no? Es prácticamente el 40 o 50% del hígado como tal. O sea que no me llama la atención las alteraciones del funcional hepático, ni del hemograma que tiene al inicio. Creo que con la tomografía es crucial en este paciente. Camilo. No, se dijo al pasar que el paciente tenía una fractura de omóplato. Eso no hay que subestimarlo. O sea, es un signo de una altísima energía que recibió ese tórax. Inclusive, siempre tenemos que pensar en una lesión vascular asociada cuando hay una fractura de omóplato. O sea, no hay que subestimar una fractura de omóplato. Y en cuanto al trauma hepático, el paciente está estable, digo, manejo no operatorio, endovascular, etc. Bien, Camilo, gracias. Pregunta Pilasi, hola Carlos, hola Maxi también, que pregunta Pilasi por qué antes no le hicieron de pelvis, le hicieron de muñeca antes de pelvis. No sé si alguien quiere contestar eso. No lo hicieron. Normalmente la conducta en shock room evidencia que no tiene clínica para una lesión de pelvis con signos de sangrado activo, compromiso hemodinámico. Se hizo la radiografía de tórax para descartar alguna lesión asociada, y después, como la paciente estaba estable y se iba a completar el estudio con tomografía, pasó directamente a tomografía. No sé si quieren comentar algo más. Perfecto. Antes de darle a Guillermo y a Maxi, a ver, Carlos, si querés profundizar más en lo que preguntaste. Hola, sí. No, la pregunta es porque en general los adjuntos en la evaluación primaria son la radiografía de tórax, la radiografía de pelvis y la ecografía. Y sacamos las otras radiografías, eso queda para un segundo momento. Entonces, como las prioridades son esas, aunque el paciente pueda tener clínica de una fractura de muñeca o de rodilla o de lo que sea, eso no es prioritario porque en la evaluación primaria lo que estamos haciendo es buscar lesiones que puedan amenazar la vida. Entonces, por eso pregunté por qué se hizo una radiografía que podría haber sido hecha en forma diferida. En relación a las fracturas de pelvis, en pacientes que van en moto, uno tiene que asumir que tiene la fractura. De hecho, ya no examinamos más las pelvis y los pacientes se les pone un cinturón pélvico solo basado en el mecanismo. Entonces, basado en eso, uno como que quisiera saber qué está pasando con la pelvis, porque no sé si comentaron lo del cinturón, no sé, eso no sé si no lo escuché o no se nombró, pero este paciente debiera haber llegado con un cinturón pélvico. Exacto. Gracias, Carlos. Bien. Guillermo. No se escucha, Guillermo. No, sí, perdón. No, le decía que, bueno, en este caso, espectacular la imagen. Realmente, bueno, como bien decías, Pablo, esto produce temor, pero bueno, uno a su vez tiene cierta expectativa de que el paciente pueda tratar de tener un manejo mini-invasivo porque lleva 4 horas, todavía está compensado hemodinámicamente, y siempre al hígado se le tiene más fe que al vaso o al riñón, ¿no? El hígado siempre es el que mejor puede andar con tratamiento no operatorio. Pero bueno, una lesión de esa magnitud, un grado alto, y con esa imagen de extravasación de contraste, yo propondría la posibilidad de hacer una angiografía con eventual embolización, porque esa sería una forma de adelantarnos a que el paciente se descompense y después se transforme en un control de daño, ¿no es cierto? Una cosa muy interesante es cómo cambió
la nomenclatura de la clasificación de los grados de lesión. Si bien sigue siendo 5 grados, hay una modificación hecha en el 2018 que incorporó para el grado 4 una extravasación de contraste vascular dentro del parénquima, y el grado 5 sería una extravasación de contraste ya afuera del parénquima, con un distinto grado de gravedad, ¿no? Porque la que está dentro del parénquima, en un paciente que no tiene líquido libre, es interesante porque es un paciente que está compensado y podría dar la posibilidad, en casos seleccionados, de derivar ese paciente a un sitio donde se le pueda hacer una angiografía de embolización, que en nuestro país está disponible en muy pocos lugares en los hospitales públicos de emergencia. Yo creo que eso es interesante. En cambio, si el contraste estuviese volcándose libre en cavidad, estaríamos en presencia de un sangrado activo, y ese paciente, si no tenemos embolización inmediata, es un paciente que habría que operar. Yo creo que la conducta de la embolización sería realmente la ideal, pero no terminaría ahí el tema, porque estos pacientes que tienen hematomas así tan grandes, subcapsulares o intraparenquimatosos tan grandes, a veces pueden desarrollar una rara entidad. A nosotros nos tocó nada más que un par de veces en mucho tiempo, pero que existe, y es el síndrome compartimental intrahepático. Son pacientes que a medida que progresa el hematoma, en un hígado cerrado, ¿no? Que no da hemoperitoneo, pero al estar cerrado el hígado se empieza a producirse una falla del funcionamiento hepático, el paciente se revela como una insuficiencia hepática, y a veces, en algún caso, que fue el caso nuestro, que no teníamos embolización, tuvimos que hacer una apertura del hematoma para descomprimir el parénquima hepático, y por supuesto que eso terminó con un packing y un control de daño. Eso obviamente son escenarios diferentes, pero bueno, uno a veces se acuerda por la similitud de los casos. Gracias, Guillermo. Maxi. Sí, buen día. ¿Me escuchan? Sí. Sí, no, primero ver, bueno, si todos habían visto la fuga de contraste ahí que nombra Guillermo. Y segundo, que es un paciente que se presenta distinto en cuanto a que está estable hemodinámicamente, tiene un grado de 15, está lúcida, o sea, puede en las maniobras semiológicas decir si le duele o no. De hecho, en base a eso se hace directamente la tomografía, y ahí uno puede evaluar también la pelvis. Si hubiéramos hecho un FAS, probablemente hubiéramos visto el hematoma hepático, pero no líquido libre en cavidad. Pero es una paciente que dentro del trauma tiene estabilidad hemodinámica, tiene conciencia, o sea, uno puede, ciertas partes, no es lo mismo que si estuviera intubada, porque ahí sí uno tiene que evaluar todo el cuerpo sin saber incluso el ataque de cráneo, ¿no? Pero bueno, simplemente eso, y no sé si pudieron, o si no, Laura, que pase de nuevo para ver la fuga de contraste que tiene. Gracias, Maximiliano. Doctor Vélez, Sebastián levantó la mano. Vos sabés que me quedé con lo que dijo Carlos, lo de la cincha pélvica, pero, a ver, no sé qué es lo que hace el resto, pero nosotros en pacientes que están estables, que no tienen signos clínicos ni dolor, en este caso la persona podía hablar, y en las maniobras de evaluación pélvica no le ponemos, ni el prehospitalario le pone cincha pélvica a ninguno. Es como lo que dijo hoy Fernando, hay que ver con respecto a la columna cervical, ¿no? Si sacamos o no el collar. En este caso, nosotros no le ponemos cincha pélvica a ninguno de los pacientes que están sin síntomas ni signos de fractura pélvica. Perfecto. Gracias, Sebastián. Una pregunta, Laura. ¿Cuánto era, que no me acuerdo, dijiste la hemodinámica, la presión y eso, como estaba, dijiste? Perdóname que te pregunte eso. Tenía una tensión arterial de 160, una frecuencia cardíaca de 96 y un índice de shock de 0,86. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, acá la conducta. Bueno, más o menos se habló de todas las conductas. Por lo que veo, casi todos o todos nos orientamos en la angioembolización, dada la situación hemodinámica de la paciente. Y bueno, y se hicieron todos los análisis respecto. ¿Qué conducta tomaron, Laura? Nosotros continuamos con una angioembolización. Hizo una angioembolización selectiva de la arteria hepática derecha. A la izquierda vemos el procedimiento y el control. Un procedimiento sin complicaciones y sin inestabilidad hemodinámica en el estereógrafo. Perfecto. Voy a repetir la primera. Una pregunta. Vos pusiste las opciones: angioembolización, observar, laparotomía. ¿Qué otra opción más? Laparoscopía. Yo quiero preguntar,
si no tenemos angioembolización, ¿alguien hubiera optado por hacer una laparotomía? Tanto el contenido está estable hemodinámicamente o bastante estable, sin sangrado fuera del hematoma de la cápsula, ¿alguien hubiera optado por una laparotomía o laparoscopía? De los que más saben, pregunto, perdón. Una pregunta mía. Si no contamos con angioembolización. Perdón, Pablo, yo creo, perdón, sí, un poco lo que comentábamos antes. Yo, obviamente, por las horas que han pasado, la persistencia de la normalidad hemodinámica y la característica de una lesión severa que es difícil de manejar quirúrgicamente, prácticamente si uno se mete a operar ahí sabe que termina con un control de daño y su morbilidad, ¿no? Que sería un escenario que uno reservaría para un paciente en shock. Yo haría todos los esfuerzos por una embolización. Afortunadamente, la paciente da como eventualmente para una derivación corta, un traslado no demasiado prolongado, digo en el caso de muchos lugares que no tienen embolización y se pudiera lograr derivarlo a un centro de mayor complejidad. La otra opción es hacer un tratamiento en operatorio expectante, pero bueno, sabemos que ahí puede gestarse un sangrado persistente y que de pronto el hematoma puede romperse por la persistencia del sangrado interno o, como decía antes, generarse una falla hepática por un compartimental intrahepático. Bien, exacto. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Sebastián levantó la mano y quería... Sí, rapidito. Vos sabés que nosotros, Guille, si bien está disponible, nosotros consideramos la angioembolización dentro del tratamiento no operatorio, ¿no? En nuestras armas, este paciente, al no operarse, nosotros lo consideramos y lo incluimos como un tratamiento no operatorio, teniendo en cuenta la angioembolización y a veces también la laparoscopía como coayudante del tratamiento. Lo aclaro esto por una cuestión de que por ahí se puede uno pensar que si hace ya terminó con el tratamiento, pero no, este paciente se hace la angio y sigue en control para tratamiento no operatorio. Perfecto, Sebastián, muchas gracias. Carlos Pilasi acá escribió algo sobre la cincha, una aclaración. No sé si querés hablar, Carlos. Bueno, no, es algo que ya lo hemos comentado en otras reuniones también, que la idea, ¿por qué se cambió el manejo de hacer, como no hemos, por ejemplo, no hemos movido fuera de los collares cervicales, no hemos movido hacia ponerle cincha pélvica a todos los pacientes basado en el mecanismo, porque el examen puede inducir sangrado y al no tenerla, el examen tiende a también repetirse. Lo hace el del prehospitalario y lo vuelve a hacer el de la urgencia, y si hay un paciente con una fractura, eso puede sangrar. Por lo tanto, se considera como más seguro hacerlo porque tampoco tiene contraindicaciones. Entonces, es como, siempre puede haber excepciones, obviamente. Si el paciente está absolutamente despierto y lo encontramos caminando, obviamente que no tiene ninguna indicación. Pero si el mecanismo es suficientemente de alta energía, es más seguro ponerla a hacer un examen y no ponerla. Eso era. Tengo una pregunta para Seba. ¿En qué caso dice que asociaría la laparoscopía a la angioembolización? ¿En qué caso sería eso, Seba? No, lo que dije es que la laparoscopía nosotros también la utilizamos dentro del manejo no operatorio, pero no me quiero adelantar. Bien. Bueno, Laura, continúa. Tenemos dos casos. Tiene un laboratorio post-angioembolización que continúa descendiendo el hematocrito, un hematocrito de 19, una hemoglobina de 6,1, sin embargo la estabilidad hemodinámica de la paciente continúa estable, por lo cual puede ser secundaria a una reanimación adecuada. Las enzimas continúan alteradas con una GOT de 105, GPT 114 y la CPK comienza en descenso de 751. El resto del laboratorio estaba dentro de parámetros normales. La evolución inmediata fue buena, estable hemodinámicamente, sin requerimientos de inotrópicos, pero esta paciente 5 horas después empezó con un dolor abdominal intenso, súbito, en todo el abdomen, con una tensión arterial de 110/60, frecuencia cardíaca 87, y se hace un FAST en shock room que le evidencia líquido libre en espacio de Morrison, espleno renal y ambos parietocólicos y fondo de saco de Douglas. Una pregunta, Laura, que me quedó. ¿La reposición le dieron sangre, le pasaron sangre enseguida? Sí, se transfundieron 2 unidades de sangre. Sangre entera, no de separado, glóbulos rojos, plaquetas, no entera, ¿no? Sangre entera y se hacen 600 mililitros de plasma fresco congelado en el protocolo. Bien. Bueno. No sé qué, de glóbulos rojos. No sé cuándo lo repetís y cambié. 2 unidades de glóbulos rojos y 600 mililitros de plasma fresco congelado. Perfecto, gracias.
Bien, ¿qué opciones? El profesor ahí, Fernando puso laparotomía. ¿Alguien quiere agregar? Camilo, laparotomía, en el chat. Alejandro Campo, laparotomía, Pilasi. No sé qué. ¿Quién quiere agregar? Se le rompió laparotomía. Estamos todos. ¿Alguien quiere o propone laparoscopía, nueva imagen, angioembolización? Barilaro puso repetir tomografía. A ver, ¿quién da más? No sé si Sebastián o Guillermo, Maximiliano, que es lo que estoy viendo acá en la pantalla. Folonier pone, ¿por qué no laparoscopía y vemos? Levantó la mano Maximiliano. Maximiliano. Estás mudo, Maximiliano. No te escucho. Ahí está. Si bien todos sospechamos lo mismo, que se rompió la cápsula, pero tenemos que tener presente que tenemos un paciente que está ya embolizado. O sea, ya el sangrado activo está cohibido, en teoría. Teníamos mucho líquido subcapsular y la hipótesis es que se rompió la cápsula. El paciente sigue estable hemodinámicamente, si bien tiene el dolor, por supuesto, por el peritonismo, ¿no? ¿Cuánto dijiste, Laura? La hemodinámica sigue estable. No, yo había entendido La hemodinámica mal. sigue estable. Sí. Con 110-60, una 87 frecuencia cardíaca. Realmente refería el dolor abdominal intenso y súbito en todo el abdomen. Fernando levantó la mano, Guillermo y Pablo. Fernando, por orden. Indudablemente el hecho de que la paciente mantenga una estabilidad desde el punto de vista hemodinámico, a uno lo puede tentar a decir, bueno, sin apuro, o bien la exploro, repito, imágenes, o la llevo a bloque y le hago una laparoscopía, porque en sí no estoy frente a una situación de desbarranque de su sistema fisiológico, ni mucho menos. Pero si uno piensa, bueno, ¿qué le pasó a esta paciente? Bueno, como decía con Maxi, capaz que sí, seguramente se rompió la cápsula, se está evacuando ese hematoma y es por eso tiene el dolor. Pero el hecho de que esté angioembolizada no descarta que además pueda tener lesiones de tipo venoso, puedo tener una lesión portal, puedo tener una lesión suprahepática asociada. Yo creo que este hematoma expansivo a tensión seguramente estuvo alimentado por una presión arterial, pero la asociación de otras lesiones vasculares no puede ser 100% descartada. Entonces, por esas razones, en lo personal yo me inclinaría por una laparotomía para tener rápidamente acceso al dominio del control vascular y el control de una posible hemostasis que tenga que quemar etapas rápidamente en una paciente que esté estable, no se me vaya a ir de las manos, que bueno, que convierto, que retiro los trócares, que habla de laparotomizo. Yo preferiría una laparotomía de entrada, por eso fue que voté por eso, digamos. Gracias, Fernando. Guillermo y después Pablo. Sí, gracias. Bueno, es muy interesante el caso. Estamos viendo la pintura de una guardia entretenida, ¿no? Porque estos pacientes hacen que se pasen las horas volando. Uno está encima permanentemente. Yo creo que, como bien dijeron, la embolización fue aparentemente efectiva, pero eso no descarta un sangrado venoso si se rompió la cápsula o que podría haber otro sangrado arterial que de pronto apareciera después. Por lo cual, dado que la paciente en este momento está compensada, yo repetiría la tomografía con contraste endovenoso como para descartar un sangrado activo. En nuestro escenario, que no tenemos embolización de emergencia, si hubiese un sangrado activo arterial tendríamos que operarla. Si hubiese un sangrado venoso y siguiera compensada, la paciente, bueno, podría llegar a comportarse como esos pacientes que ya ingresan con líquido libre, que el sangrado es venoso y que tendría alguna chance de poder autolimitarse. Puede ser que simplemente se haya volcado sangre en la cavidad que estaba contenida y eso provocó el dolor, pero que no siga sangrando activamente. Es una posibilidad. Por supuesto que es una paciente que habrá que seguir muy, muy de cerca. En ese caso, por si puede llegar a requerir una laparotomía en caso de descompensarse. Yo un poco les cuento lo que uno piensa. Por supuesto que cada lugar es diferente, ¿no? Eso, a ver, los recursos y el lugar donde uno trabaja es distinto y eso influye, ¿no? Pero si uno estuviese pensando en vivo en forma dinámica, en este momento yo pensaría, si me apuro a operarla, obviamente va a terminar con un packing, si queda con un packing en abdomen abierto va a salir en asistencia respiratoria mecánica, no tengo cama en cuidados intensivos, que es lo que nos pasa en el 80% de las veces, va a ir a la guardia la paciente, va a ir a la sala de emergencias, entonces me imagino un escenario que se empieza a complicar mucho. Cuidado que esto es una opinión personal y yo les transmito lo que uno piensa en base a dónde está. La situación no es igual en todos los lugares, pero bueno, a veces compartir el pensamiento en vivo puede ser que los demás entiendan por qué a veces uno decide una cosa u otra, ¿no? Muchas gracias, Guillermo. Pablo.
Bueno, más o menos por el mismo camino que hablaba Fernando y Guillermo. En nuestra situación tenemos camas en CTI, pero no posibilidad de angioembolización. Entonces, ya al principio cuando veíamos esa imagen era una bomba de tiempo. Y ahora parece como haber explotado. Está estable por ahora, pero está sangrando, hay sangrado arterial, hay sangrado venoso, o no hay ningún sangrado, pero hay un gran hematoma que se está evacuando. Y controlar eso sin angioembolización, hablo de la situación nuestra. Y mirar simplemente por la laparoscopía me parece casi que insuficiente. Lamentablemente creo que en nuestra situación termina con laparotomía y sí, ventilada, como dice Guillermo, en un CTI y con un abdomen abierto. Gracias, Pablo. Después, antes de darle la palabra al doctor Vélez, quería ver, Carlos Pilasi escribió, no sé si querés hablar, Carlos, pues es interesante lo que pusiste, el sangrado arterial en trauma cerrado, es muy raro que no se asocie con sangrado portal. Pablo, Carlos, ¿no querés explayarte? Sí, bueno, es que básicamente ya lo dijo también Fernando, en los sangrados cerrados, en los traumas cerrados, en general, porque es mucho más extenso la irrigación portal que la irrigación arterial del hígado, entonces los sangrados en general son asociados. Es muy raro tener un sangrado arterial exclusivo y no tener nada de lesión portal, porque generalmente tienen una especie como de lesión como estrellada estos pacientes, y como que se abre el parénquima y eso tiene vasos portales pequeños que son los que se sangran, que se pueden autolimitar cuando no hay sangrado arterial y no hay rota la cápsula, pero en este caso, en que ya sabíamos que tenía un sangrado arterial porque tenía una extravasación de contraste, lo más probable es que está asociado a lo otro, y si bien el contraste mostraba el sangrado arterial, que lo podemos limitar con la embolización, el sangrado portal no. Al tener la cápsula abierta, digamos. Si la cápsula estuviera cerrada, el sangrado portal probablemente se va a limitar porque es un sangrado de baja presión. Pero por ese motivo creo que se beneficiaría en ese caso de un packing para asociarlo a la angiografía. Además, no podemos descartar que el líquido sea otra cosa. Este es un paciente con un trauma de alta energía, las lesiones intestinales se ven mal en el TAC. Hemos tenido múltiples veces con radiólogos expertos que nos han dicho que no ven lesión intestinal y que los pacientes han tenido lesión intestinal. Por lo tanto, para mí lo más seguro sería ir a explorar ese abdomen y preferiría hacerlo por vía abierta porque probablemente voy a terminar poniéndole un packing. Muchas gracias, Carlos. Sebastián Vélez levantó la mano, no sé si la bajó ahora, pero... No, está bien. No, coincido con Carlos. Lo único que también hay que tener en cuenta es que los pacientes jóvenes, normales, ese sangrado venoso es el que hace, que es más frecuente obviamente que el arterial, hace que se cohiba solo, ¿no? Que por eso nosotros podemos hacer manejo operatorio de estos pacientes. Lo otro sí, considero que en este caso, si el paciente, por más que esté estable con una laparoscopía, poco vamos a poder hacer y terminaría en un packing. Entonces, sangre, a veces o no, ¿no? Porque uno es el lavado, pero tiene una superficie cruenta muy importante que no se animaría a dejarlo así a superficie descubierta. Entonces, creo que termina con un packing. Creo que sería la parotomía perfectamente si el paciente estuviera inestable, pero en este caso todavía sigue con un grado de inestabilidad. Entonces, bueno, yo creo que podemos pensar un poquito antes de tirarnos, diremos, a la cirugía. Considero eso. Gracias, Sebastián. Bueno, Laura, continuamos. Nosotros optamos por repetir las imágenes en la paciente estable, y estas son las nuevas imágenes que obtuvimos. Se ve una franca disminución del hematoma subcapsular como una expansión del parénquima y líquido libre en los cuadrantes descritos por la ecografía. No se ven signos de sangrado activo en esta tomografía. Bueno, bien. Ahí la vuelvo a pasar para que puedan ver justo del cartelito en frontal. Guillermo, ¿qué querías decirnos? No, un pequeño comentario muy interesante cómo se ven distintas tonalidades de densidad en el líquido, lo que habla de distintos momentos de sangrado, ¿no? Hay algunos sectores más densos,
otros menos densos. Esa imagen que le decimos enmarmolado, muchas veces habla de sangrado antiguo, ¿no? Que ha ido ocurriendo en distintas etapas y que, bueno, también puede haber una combinación de sangrado venoso y arterial, viejo y más nuevo, más reciente. Bien, buenísimo. Una nueva pregunta. ¿Cómo seguimos? Si decidimos hacer una laparoscopía, una laparotomía, o continuamos con la observación. Y bueno, ahora con la imagen cambia la cosa, ¿no? Cambia bastante. Juan Carlos, ¿qué querías decirnos? Nada, yo vi ahora con la tomografía, yo me parece que en la situación hemodinámica que estaba anteriormente, no sé si hubiera repetido una tomografía, no sé cuánto tiempo, desde el inicio del cuadro hasta esta segunda tomografía, transcurrió, me imagino que siempre hemodinámicamente estable, luego de la angioembolización. Yo me juego alguna carta haberle hecho la laparoscopía de entrada, teniendo una mesa preparada, sabiendo que iba a ir eventualmente a la conversión, pero digo, en este caso le vuelvo a hacer, ratifico, hacer una laparoscopía, lavar, aspirar, dejar un drenaje, y me voy, no hago más nada, nada. O sea, la chiquilina en el intra tomografía se mantuvo estable totalmente, al igual que en las horas anteriores. Por lo tanto, me parece que hay que evacuar ese hemoperitoneo que tiene, que es importante, y qué es lo que haría en este momento. Y pasa a una unidad de cuidados intermedios. Acá puso Guillermo Validaro, puso el control de PIA, eso es importante, sí, y yo quería una cosa, antes de darle la palabra a Fernando, el tema de la laparoscopía, con preguntar, la laparoscopía en este paciente que está estable, tiene una estabilidad que no es la más ideal, ¿no? Hacer una laparoscopía, aumentar la presión intraabdominal, no puede generar que se nos choque en el intraoperatorio. La haces a baja presión, Pablo. No superás los 10. Bien, gracias, Polo. Machado, Fernando. Sí, primera pregunta, Laura, después de esta tomografía computada, ¿la paciente sigue estable? Por el momento sigue estable, hasta Sigue esta todo. tomografía. O sea, ella tuvo el evento de la rotura del hematoma subcapsular, el volcado del hemoperitoneo, pero no modificó su hemodinámica. Hasta donde hicimos la tomografía inmediata posterior, no modificó su hemodinámica. Bueno, me están convenciendo. Si es así, yo creo que dejarle toda esta sangre dentro del peritoneo no está bueno, va a ser un hilo, va a demorar más. Y bueno, sí, capaz que, como decía Juan Carlos, con una laparoscopía, con gases a baja presión, se puede aspirar todo este peritoneo y vamos a favorecer una recuperación más rápida. En el contexto del manejo no es no operatorio, porque la laparoscopía es una cirugía, pero bueno, un manejo mínimamente invasivo, digamos. Me están convenciendo de que sí, que capaz que podría ser una candidata, dado que se sostuvo su hemodinamia, capaz que le aspiraría todo este hemoperitoneo, aprovecharía para ver si no tiene fuga biliar, también si no hay bilis en ese líquido peritoneal, y bueno, seguiríamos en un control estricto de la enferma, en seguimiento estricto de monitorización estricta de la misma. Gracias, Fernando. Quiero destacar acá una cosa que siempre pone Pilasi, que puso en el chat, gases en sangre, gases nuevos. Es que a veces, a mí por lo menos, tenía la gasometría nueva, y otra cosa que puso Guillermo, que también, que ahora levantó la mano y le doy la palabra, que con respecto a lo que vos decías de la laparoscopía, Fernando, que le preocupa que se desbloquee el sangrado. Son dos preguntas que hacen que estaría bueno a ver qué nos pueden decir. Gases tenía gasometría nueva. La gasometría, sí, tenía una gasometría de control que había mejorado los parámetros, el exceso de base había disminuido, había mejorado. Bien. Una respuesta. Perfecto. Y Guillermo, a ver si nos querés explayarte esto que pusiste, que es interesante.
Sí, bueno, primero la experiencia que nosotros hemos tenido que es muy pequeña porque realmente hemos utilizado pocas veces la laparoscopía en agudo para un trauma cerrado, cuando hay un diagnóstico claro de qué tipo de lesión, ¿no? Distinto es cuando hay líquido libre sin lesión de órgano sólido, que uno no sabe si es un desgarro de meso, bueno, entonces uno por ahí es más agresivo con la laparoscopía, pero acá, sabiendo que el sangrado fue hepático y si el paciente está compensado, las veces que nos hemos metido con la laparoscopía, uno empieza a aspirar coágulos, que es laborioso, y después empieza a haber un sangrado en el campo operatorio que uno no sabe si es viejo, venoso, oscuro, ¿no? Por supuesto, que es, uno no sabe si es antiguo el sangrado o es nuevo y uno muchas veces termina convirtiendo y la realidad es que no había un sangrado activo y después se ve obligado a colocar un packing. Entonces, realmente, después de esas experiencias que no fueron del todo satisfactorias, lo que hemos hecho con la laparoscopía más que nada es utilizarla a demanda, es decir, si el paciente de pronto desarrolla un cuadro de peritonismo, de mayor distensión, por eso yo le decía, bueno, un poco controlar la presión intraabdominal, o de hilio, pero generalmente esto suele ocurrir días después, y lo que hemos encontrado en esos casos ha sido sangre mezclada con bilis, y la laparoscopía fue muy útil para lavar al paciente que mejoró mucho de ese cuadro inflamatorio que le provocaba la sangre mezclada con bilis, pero en el escenario agudo, si no está descompensado, al menos la experiencia que nosotros hemos tenido es de no hacer una laparoscopía así tan pronto. Nos vimos obligados a revisar la bibliografía. Alguna vez Carlos Spilazzi también comentó este tema de cómo habían estudiado la conducta de lavar por la laparoscopía ese hemoperitoneo asociado a lesiones de vaso de hígado en agudo, y la experiencia no había sido buena tampoco a nivel internacional, en el sentido de que habían tenido más incidencia de infección después del lavado que solamente con la expectación, digamos, clínica, ¿no? Sin una intervención dentro del abdomen en agudo, ¿no? Después, por supuesto, si se desarrollan complicaciones, ya es un cuadro diferente. Bien, gracias, Guillermo. Sebastián, y después el doctor Campos hizo una pregunta que ahora Sebastián Vélez, por favor. Sí, quiero resaltar lo que dijo Guille, que la cuestión de la laparoscopía en agudo. Nosotros habitualmente si tenemos un caso de esto descompensado, creemos que la laparoscopía, por más que utilicemos presiones bajas o altas, en realidad no nos ayudaría mucho, porque es muy difícil con todo ese sangrado, inclusive cuando hacemos la laparoscopía tardía, como dice Guille, tratamos de no remover los coágulos que están pegados sobre el hígado, porque eso es lo que hace sangrar todo eso. O sea, sí lavamos y todo lo que esté libre, sí lo manejamos. Y después también, obviamente, las dos cuestiones. Si uno sospecha que puede haber una lesión de víscera hueca en un paciente estable, creo que es una de las indicaciones, eso es lo que nosotros tenemos bien planteado, que si hay una probable lesión de víscera hueca o una sospecha, empezamos con una laparoscopía. Entramos cerrado, ¿no? Estamos hablando. Perfecto, gracias, Sebastián. El doctor Campos pregunta por drenaje percutáneo del hemoperitoneo guiado por eco o TAC, si es factible. No sé si alguien le quiere contestar. Sí, yo había escrito en el chat que no tengo experiencia ni lo he leído en ese sentido, por lo cual no lo sugeriría. Perfecto. Vos sabés que, Guille, hay trabajo ahora con lo que vos mencionaste, ¿no? El lavado tardío, no estamos hablando de sino aquel que supone que hay bilis o la sangre es como una toxicidad que a veces mente la pía o directamente hace como un síndrome tóxico por la reabsorción y que le hacen drenaje percutáneo. Y bueno, si pues, se puede aspirar a la mayoría, creo que han tenido buenos resultados en esos trabajos. Nosotros no tenemos experiencia tampoco en ese tipo de casos, tardío estoy hablando, donde hay un hemoperitoneo que persiste más de 5, 6, 7 días con percutáneo. Pero te digo que el próximo quizá lo entendemos. Perdón, Pablo, solamente para complementar lo que está diciendo Sebastián. Sí, alguna vez hemos tenido, ahora estoy recordando, alguna experiencia más tardía con percutáneo, pero para colecciones más localizadas y resultaron ser biliomas. Eso también son casos escasos, pero ya sería un escenario diferente, la colección localizada, no difusa y tardía, ¿no? Días después. Muchas gracias. Bien, Laura? Bueno, la paciente continúa en realidad, en el shock room donde estaba, continúa con la monitorización estricta, tenía contabilización de PIA, la cual no aumentó, tenía unas tensiones estables de 150, frecuencia cardíaca de 100, y evolucionó por momentos con una tendencia a la hipotensión, pero que respondió a volumen, sin grandes dosis, sin requerimientos de inotrópicos. En total, hasta el momento, la paciente fue transfundida con 2 unidades de glóbulos rojos, que fue lo que se mencionó inicialmente.
bajo este estado, la paciente estable, la paciente a las 48 horas del ingreso, nosotros decidimos hacer una laparoscopía, se evidenció un hemoperitoneo, se extrajeron aproximadamente 2.000 centímetros cúbicos de sangre, se colocaron 2 drenajes suprahepáticos y en fondo de sacodura. Esto es un pequeño video muy cortito, donde se ve la calidad de la sangre. Una pregunta, perdón, ¿cuánto llevaba desde el trauma en ese momento? En las 48 horas del ingreso. Gracias. Al cuarto día la paciente tuvo una buena evolución, logró pasar a sala común, un aumento del hematocrito a 30, hemoglobina 9,9, normalización de los glóbulos blancos, el resto de la química normal, la CPK también, una gasometría aceptable, por lo cual se decidió hacer controles ecográficos. Al día 6 el hígado aumentó de tamaño, el hematoma subcapsular de aspecto organizado a nivel lateral derecho, 110 por 35, y al día 10 otra ecografía que no evidencia grandes cambios, un poco de disminución de los diámetros sin mayores particularidades, ambos sin líquido libre. La paciente se decide otorgar el alta hospitalaria a 12 días de internación por la buena evolución que presentaba, sin episodios de fiebre, tolerando dieta y con reposo estricto en la casa y seguimiento ambulatorio. Bien. Carlos, ¿levantaste la mano? Sí, una pregunta, porque el control se hizo con ecografía, ¿por qué no se hizo con angiotac? El control, no para cómo está la colección, sino que porque con ese grado de lesión, la posibilidad de tener un pseudoneurisma intraparenquimatoso es alta. Entonces, generalmente lo que se recomienda es hacer un angiotac de hígado entre el día 5 y el 7. O lo que se está usando ahora en algunos centros especializados es el ecografía con contraste. Entonces, la pregunta es eso, si se buscó activamente el pseudoneurisma o les pareció que no era necesario. O sea, ¿por qué? Es para entender el seguimiento en base a ecografía y no a otras imágenes. No sé si quieren respondo yo. Si podés, si querés. Hola. Yo sé que cuando hacen ecografía siempre le hacen igual Doppler, porque no evidencia ningún cambio o ningún flujo a nivel de las lesiones, que no se complementaría con alguna otra imagen. Bien. Gracias. Y ahí, Maxi, sí, no. Sí, no, quería contar sobre el tema de Laura. Ya la paciente es una paciente joven, tenía 2 tomografías completas más una angioembolización, o sea, ya estaba bastante irradiada. Si no hay signos raros en la ecografía, el control lo hacemos ecográfico, le hacemos después a los 15 días, al mes. Hemos tenido casos de pseudoneurismo, fístulas AB, incluso una que después del mes hubo un resangrado y hubo que embolizarla. Pero lo seguimos los casos bastante y vemos la resorción después, y si no, si hay alguna complicación la vemos con los Doppler seriados, ¿no? En un caso que hicimos packing, que fue abierto, tuvimos fístulas arteriovenosas que hubo que reembolizar después del mes, pero por eso lo seguimos con eco, por ya la cantidad de rayos que tenía la paciente. Si hay algo raro, sí, modificamos y hacemos tomografía. Muchas gracias, doctor. Guillermo levantó la mano y después Pablo. Guillermo. Sí, no, brevemente. Bueno, felicitaciones por la presentación. Excelente. El caso, cómo fueron de menor a mayor, buscando siempre, graduando los recursos, ¿no? De menor a mayor, de lo menos invasivo a algo más invasivo, quirúrgico, acorde a lo que la paciente iba necesitando. 2 comentarios muy breves. Uno es lo relacionado con las imágenes que muchas veces quedan en el hígado, y a veces nos ha pasado en algunos pocos casos que el paciente después de la semana comienza a desarrollar fiebre, sigue teniendo una imagen y a veces quedan dudas si realmente está abscedado o no, a pesar de haber sido un traumatismo cerrado. Esa ha sido también otra indicación que hemos tenido en algún par de casos de hacer un drenaje percutáneo de lo que era un hematoma que después se había infectado. Y el segundo comentario era con algo relacionado no estrictamente con este caso, sino en general, que mencionó recién Carlos Pilasi, es de la ecografía con contraste endovenoso, algo que no está muy difundido, pero posiblemente Carlos nos pueda ampliar un poco más. Por lo que yo tengo entendido, donde se ha empezado a utilizar, o donde han tenido un rol, ha sido justamente en los niños, en el trauma de los niños, tratando de evitar justamente, bueno, la irradiación, sobre todo cuando hay que repetir estudios. No sé si Carlos tiene algo para decirnos al respecto. Es un tema que habíamos visto. Sí, Carlos,
Sí, para que lo busquen como en la bibliografía se llama CEUS, con C, que es Contrast Enhanced Ultrasound, que es un contraste que no es un contraste, no es el mismo contraste que se usa para rayos, porque esto se basa en micro burbujas, y por lo tanto da lo mismo la función renal del paciente, no le limita la función renal porque se excreta por vía respiratoria. Se puede, por lo tanto, repetir las veces que sea necesario, y efectivamente partió, como todas las cosas como de conservadoras, partió con niños, pero para nosotros el gold standard. Todos los adultos van con lesiones de 3 o más, de grado 3 o más, van de vaso, de víscera sólida, vaso hígado, van al estudio con TAC. No vamos al Doppler porque el Doppler en general no es tan bueno para el intraparenquimatoso de estas lesiones. Esto básicamente contrasta y ve la imagen y se mide. Entonces los radiólogos tienen también un límite de corte para algunas que pueden ser seguidos como pseudoneurisma y repetirlo, y en este caso no se le aumenta ningún grado de daño al paciente, y hay otros que hay que intervenir y hay que embolizarlos directamente. Eso. Gracias, Carlos. Pablo. Bueno, primero felicitar a Laura, fue impresionante el caso, la verdad que lo hubiera operado yo al paciente. Y lo otro que me hace reflexionar lo siguiente, digo, es una pregunta para todos. La misma situación de un hematoma subcapsular gigante, vamos a llamarlo así, en el vaso, con un sangrado activo, el mismo caso pero trasladado al vaso. ¿Hubiéramos actuado así del mismo modo entonces? Perdón, Pablo, ahí le empiezo a contestar. No, bueno, en el vaso obviamente uno es más liberal porque la cirugía es más sencilla, ¿no? Y tiene menos morbilidad, menos posibilidad de que termine con un control de daño, es una cirugía más expeditiva. Uno, por supuesto, que siempre trata de conservar el vaso, pero el umbral es más bajo para intervenir en ese caso, porque sabemos que el vaso no es tan bueno como el hígado a la hora de tener éxito con un tratamiento operatorio. La cirugía de pronto es más accesible, más expeditiva, y el posoperatorio también. Entonces, bueno, yo creo que uno por lo menos yo manejaría un umbral mucho más bajo, sobre todo si no tenemos embolización, ¿no? Ni hablar, que es el promedio de los hospitales públicos en la Argentina, de embolización de emergencia. Con el vaso yo manejaría un umbral más bajo para intervenir. Perfecto. Gracias, Guillermo. Sebastián Vélez levantó la mano. Sí, lo mismo exactamente igual que Guille, obviamente que en el vaso no tenemos el mismo inconveniente que en el hígado, ¿no? O sea, uno puede intervenir, le sacamos el vaso y ya está. Pero quería dejar el concepto que más o menos se dijo y que dijo Guillermo. A nosotros nos pasa lo mismo, a veces no es muy importante el porcentaje, creo que menos del 10% de los pacientes que tienen un traumatismo hepático con sangre en todos los recesos abdominales, que nos hacen este síndrome después de los 5 o 6 días, y nos pasa mucho más con el hígado, y eso se me ocurre que debe ser por la extravasación biliar también, ¿no? Que empiezan con fiebre, distensión abdominal, también inclusive algún grado de alteración del filtrado renal, pero no tanto relacionado con la pía. Y en esos casos nosotros le indicamos una laparoscopía si es factible hacerlo. Gracias, Sebastián. Fernando, levantaste la mano. No, nada, para felicitarla a Laura por la excelente presentación y felicitarlos al hospital por cómo trabajaron con esta paciente, que realmente yo creo que la hubiera laparoscopizado de entrada, ya como lo hablamos hoy, ¿no? Y yo creo que se lo hicieron muy bien, como me sumo a las palabras de Guillermo, lo hicieron exactamente de una forma escalonada que les permitió precisamente un manejo muy adecuado, tiempo a tiempo, de lo que la paciente fue requiriendo. Así que esta presentación ha arrojado muchísima enseñanza. Yo les agradezco que hayan traído un caso tan bueno y tan bien documentado. Así que, excelente. Hago un aporte rápido, disculpame Pablo, sobre la láparo, como ya lo había mencionado, nosotros cuando entramos, a ver, no hemos tenido un montón de casos, creo que a mí me ha tocado hacer 3 o 4 nada más, pero tratamos de, en este caso no es necesario revisar mucho las asas, pero uno lavar bien interasas, lavar en todos los recesos, echar mucho líquido, aspirarlo, ¿no? Ponerlo en Trendelenburg y Antitren para poder lavarlo bien y aspirar bien el Douglas sobre todo, y no remover los coágulos que están pegados. El video era cortito, pero se ve que uno solamente le echó el líquido. No usamos solución fisiológica, como me imagino que todo el mundo no la usa, sino agua destilada. Y aspiramos solamente lo que está suelto. Lo que está pegado no lo removemos, sobre todo si es temprano.
¿Los Bien, cultivan, gracias. Sebastián? ¿Mandan a Sí. cultivar? Mandamos, sobre todo los tardíos, quizás este temprano no recuerdo si se hizo, pero los tardíos seguro que los mandamos porque esos pacientes desarrollan fiebre, ¿no? Es como un síndrome tóxico que se hace. Gracias, Sebastián. Laura, ¿tenés el otro caso? Sí. Seguimos porque queda un caso más. La idea era hacer un poco más dinámico el segundo caso, ya que el primero nos iba a llevar un tiempo. Ahí lo voy a poner. Bueno, este es el segundo caso. En este caso se trata de un paciente masculino, 28 años, sin antecedentes patológicos, antecedentes alérgicos, pero con antecedentes tóxicos, marihuana, cocaína, alcohol, otros tóxicos, con una cinemática similar, pero esta vez contra un camión, moto versus camión, conductor sin casco, que resulta también en un trauma de cráneo encefálico y trauma torácico-abdominal cerrado. El paciente ingresa, esta vez sin retrasos, directamente a la guardia, ingresa hemodinámicamente inestable con una tensión de 80-50, sin embargo no estaba taquicárdico aún, lo que le da un índice de shock de 0,86. En el ATLS no se encuentra, el paciente había ingresado con tabla raquis, venoclisis sin collar cervical, por lo cual se coloca collar cervical. El tórax no se evidencia grandes alteraciones, más que una hipoventilación en la base derecha. El estado de Glasgow era un 15-15, movilizado 4 miembros, sin signos neurológicos, y esta vez el abdomen era en tabla, con defensa generalizada, reacción peritoneal y una escoriación sobre la cresta ilíaca derecha. Laura, una preguntita antes. ¿Cómo había sido la cinemática que no entendía en moto? Moto versus camión. ¿De frente, de costado? El paciente había ido de frente. Con casco, ¿no? Sin casco. Sin casco. Está, bien. Perfecto. Seguí, por favor. En este caso, nosotros pudimos hacer un FAS, donde se ve un slide impositivo bilateral sin derrame pericárdico, pero se ve líquido libre en espacio hepato-renal, espleno renal, fondo de saco de Douglas e interasa. Este paciente pasó con un manejo inicial, pasó a shock room, y con los criterios que hasta ahora se tenían, se inició con ácido tranexámico, tuvo requerimientos de inotrópicos con noradrenalina, y se inició un protocolo de transfusión con 4 unidades de glóbulos rojos y 1200 de plasma y 6 críos, con coadyuvante de gluconato de calcio y vitamina K, hasta que llegaron los métodos complementarios completos. ¿Por qué no la adrenalina? Perdón. Por el estabilidad que el paciente comenzó con una infusión de líquidos con solución fisiológica 10 mililitros kilo, que no respondía a volumen, a pesar de ya estar pasando los glóbulos rojos, tampoco había una buena respuesta, así que inició con noradrenalina. Sin embargo... Perdón, pregunto, a ver, acá en este punto quiero preguntarle a Pilasi. Perdón, porque siempre me insiste y me quedó eso grabado que dice Carlos de no inotrópicos, inestable. Sí. A ver, sí. Perdón que... No, a ver, el concepto general efectivamente es eso, es no inotrópicos en vez de sangre, pero el inotrópico puede tener un rol cuando el paciente no responde a sangre, porque igual tengo que mantener una presión de perfusión para el cerebro y para el corazón, o sea, si estoy dándole sangre y mi presión arterial media está por bajo 60, o tengo una presión sistólica en un paciente sin TEC por bajo 80, tengo que agregarle algo. Pero lo que pasa es que lo que se ha visto es que los pacientes que se reaniman en base a inotrópico, a vasoactivo, en vez de sangre, o para tratar de no darle tanta sangre, esos pacientes se mueren más. Entonces, lo que importa saber no solo es qué le dieron, sino que en cuánto tiempo. Porque claro, si uno da una infusión en un tiempo muy prolongado, no va a tener el esfuerzo que uno quiere. Uno quiere pasar todos los glóbulos también, los componentes o el tipo de componente sanguíneo que vaya a usar, sangre total o por componentes, tiene que ser en un tiempo, tiene que ser en bolo, tiene que ser rápido. Usamos inhibidores rápidos. Entonces sería importante saber eso. Si es que el paciente dándole en bolo no responde, no hay problema en agregar. El paciente había tenido la transfusión ya de 2 unidades en un lapso no mayor a 1 hora y media. Al no tener una completa respuesta, se agregó inotrópico. 2 unidades de sangre, o sea, o de componentes. De glóbulos rojos, sí. Siempre me queda, bueno.
Y ahí ya le das, le pasás a los inotrópicos con 2 volúmenes. ¿Cuándo es el momento que decís, basta de sangre y empiezo con inotrópicos? Así hay un No, poco de... en general lo que usamos en los protocolos de transfusión masiva se usan infusores rápidos, o sea, usamos el Belmont o el Level 1, que son cosas que necesitamos una vía gruesa, o sea, no se puede pasar por una vía periférica chica, tiene que ser una vía gruesa, o se puede pasar por una intraósea con algunos de estos máquinas, y se pasa rápido, o sea, 2 unidades en 1 hora y media, claro, no lo consideraríamos como un bolo, pero si uno lo pasa rápido y el paciente no responde, pese a haberlo pasado en un bolo, ahí uno le agrega otra cosa, o si el paciente está ya en franco, va para abajo, en vez de no solamente no responde, sino que empeora, porque estamos hablando de un sangrado masivo, uno puede apoyarlo con eso, pero nunca lo va a reemplazar. Ese es el concepto principal, que el inotrópico nunca reemplaza, nunca se da solo. Puede ser como para potenciar lo de la sangre, pero la sangre es la que tiene que ir en prioridad y es en bolo rápida y caliente, idealmente. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Bueno, perdón, Laura. Sí, perdón que... Después de esta reanimación inicial, el paciente tuvo un estado, se consiguió la compensación hemodinámica, después de todos estos esfuerzos, por lo cual nos paró en esta siguiente instancia, donde nos preguntamos de nuevo cuál sería la conducta. Decidimos estar con una observación, hacer imágenes con una tomografía, una laparoscopía o una laparotomía. ¿Cuánto tenía ahí de presión, dijiste? ¿Seguía hipotenso o cuánto? No, yo había conseguido una estabilidad hemodinámica al paciente. Ahí bueno, ahí sí, tomografía, como dice Machado. Todos ponen tomografía. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con la tomografía? Bueno, estamos todos de acuerdo. Sigamos. Maximiliano levantó la mano. Ponete volumen. Ahí va. Sí, ahí estoy. Sí, no, a recordar que a veces uno piensa de en qué institución trabaja. Nosotros tenemos el tomógrafo al lado del showroom, o sea, está a 5 metros, en la puerta al lado. O sea, por ahí uno si tiene que... Yo estoy en otro hospital donde el tomógrafo lo tengo muy lejos, del quirófano, del showroom. Entonces uno piensa, probablemente uno haya logrado una estabilidad transitoria acá. Y bueno, nosotros usamos eso porque para por ahí llevar al tomógrafo porque lo tenemos muy, muy cercano a la guardia. La decisión de acuerdo, me parece que cambia de acuerdo a eso, ¿no? Exacto, claro. Gracias, Maximiliano. Bueno, Laura, ¿cómo siguió? Nosotros hicimos, bueno, el laboratorio vinieron los resultados con un hematocrito de 36, una hemoglobina de 11,6, 16.500 blancos, había un toque renal con una creatinina de 1,5, una hipopotasemia de 2,4, una alteración de la coagulación, una PP33, un RIN de 1,49, una desmovilización de las enzimas de las transaminasas con 1145 y 1114, 1014, y una leve alteración de los gases con un exceso de base de -3 y un láctico de 6. Los tóxicos vinieron positivos para marihuana, benzodiazepinas y opioides. Bien, Posteriormente, está. Fernando levantó la mano. Perdona, Laura. Fernando, ¿querés decir algo? Sí, tenía una pregunta. ¿Podés, Laura, mostrar el slide anterior? Ahí está. Vos tenés ahí ya algunos elementos que te muestran alteraciones de la crasis, ¿verdad? Que están medidos con la forma clásica, o sea que estamos en la etapa final de que son la vía intrínseca, la vía extrínseca y todo, que son los denominadores comunes, digamos, en la alteración de la crasis. ¿Ustedes tienen posibilidad ahí de tener un ROTEM, hacer una tomografía? Sí, pero se hace en casos muy particulares. Y en este caso no lo hicieron. No, o sea, no forma parte del protocolo de transfusión masiva de ustedes. No. Porque dentro capaz de los protocolos se basan en los scores de ABC y los scores de índice de shock según el exceso de base, el ácido láctico y el índice de shock. De ahí hay dos protocolos que son según 2 unidades y 10 mililitros kilo de plasma fresco congelado según el RIN más de 1,5, o de 4 unidades glóbulos rojos y 10-20 mililitros kilo de plasma fresco congelado más crioprecipitado si hay un fibrinógeno en menos 50, que justo acá no lo puse, pero estaba disminuido el fibrinógeno en menos de 150.
Ahí está. Claro, en el caso de nuestro protocolo, que es similar, lo disparamos, lo activamos con el score ABC también y con el índice de shock. Se toma una muestra que va a la tromboelastografía y se seleccionan enfermos, claro, muchos de ellos lo primero que pierden es el fibrinógeno, ¿no? Entonces se selecciona, se hace la tromboelastografía y se ve si tiene déficit de plaquetas, si tiene déficit de fibrinógeno, que ahí en base a la tromboelastografía se le suministra un poco, digamos, va más a target de lo que el enfermo está precisando. Por En eso el te laboratorio preguntaba. de ingreso, protocolarmente se pide una química básica, digamos, un hemograma, una coagulación especificando el ring, plaqueta, fibrinógeno, ácido láctico, exceso de bases con gases arteriales. Perfecto. En base a eso es lo que seguimos. Bárbaro, gracias. Posteriormente le hicimos una tomografía a este paciente, aprovechando su estabilidad hemodinámica. Estas son las imágenes. En tórax no le evidenciaba grandes lesiones, una leve contusión nada más. Y en hígado le evidenciaba esta lesión, que se clasifica como grado 4, con fuga activa, y esta vez con líquido libre asociado. Ahora, ¿cómo seguimos? Decidimos de nuevo continuar con observación, angioembolización, laparoscopía o laparotomía. Laura, mientras deciden, ¿vos podés poner la TAC de nuevo? ¿Sí? Ahí seguía estabilizado, ¿no, Laura? Sí, durante la tomografía estaba estable el paciente. Sí, claro. No se estabiliza. Perdón, voy a hacer el comentario. Recién preguntó, a ver, no me fijé quién era, sobre si en pacientes inestables. Nosotros, obviamente que todos los pacientes que están estables los llevamos a tomógrafo, que si se puede, siempre es bueno tener un plan, y aquellos que se recuperan o que responden, aunque sea transitorio, sí los llevamos, pero también aquellos que hacemos hipotensión permisiva. Y te digo que esto, como dijo Maxi, que tenemos el quirófano tan próximo, donde podemos armar también todo un área, porque el mismo tomógrafo tiene para oxígeno, tiene para poner un ventilador para monitorizarlo, y bueno, va el emergentólogo a veces y a través del vidrio es que lo maneja. Hemos hecho pacientes con algún grado de hipotensión. Obviamente que aquellos que no responden o que están muy críticos, ni lo pensamos, ¿no? Obviamente. Pero no tenemos nada registrado con estos pacientes, pero sí, por ahí esa facilidad nos permite hacer ese tipo de cosas. Perfecto. Una pregunta, porque me da la impresión de que acá estás en un tiempo, están rellenas las arterias, pero están rellenas las venas también, está en un tiempo venoso. Esta tomografía puede ser, lo estamos viendo en un tiempo venoso, en un tiempo portal, porque me da la impresión de que tenés un sangrado de origen venoso. Y tiene un lleno. ¿Qué planteaban los imagenólogos? Imagenólogos no lo sugirieron como sangrado portal. No. Pero no. Fernando. Sí, Parece que está bien ahí está bien la aorta llena, incluso la aurícula, el ventrículo izquierdo, y está bien la arteria hepática, se ve bien. Si bien resalta un poquito por ahí lo venoso, pero sí, por ahí en esto, no sé si fue con bomba, hay momentos que no tenemos bomba y se hace a mano, y a veces se demora un poquito más. Porque si el sangrado es predominantemente venoso, capaz que invertirías los tiempos y tendrías que entrar primero a hacer la laparotomía, empaquetar el hígado, y si con eso no mantenés la hemostasis, llevarlo al angiógrafo para hacer la angioembolización arterial. En cambio, si uno supiera que tiene exclusivamente un sangrado arterial, de pronto va primero al angiógrafo, y en base a la respuesta lo llevarías a la laparotomía o no. Me parece que puede diferir un poco en eso. Sí, ahí la puerta se ve bien, cierto.
es cierto que se ve bien el porte. Sin embargo, sí, no se sugirió como sangrado portal. ¿Continuamos? Sí, Nosotros lo llevamos a angioembolización al paciente, decidimos la conducta. Son las imágenes. Con una embolización selectiva también de la hepática derecha, donde se evidenciaba zona de fuga y el control posterior. Los vuelvo a poner. Nosotros tuvimos una evolución favorable. El día 1 continuaba en shock room, se suspenden los vasopresores, la pseudoanalgesia y se consigue la extubación del paciente. Al día 3 el paciente pasa a sala común. El día 4 el paciente tiene un deterioro del sensorio con una mala mecánica ventilatoria, unos episodios de desaturación, por lo cual se repite una TC que evidencia moderado derrame pleural bilateral con atelectasia de ambas bases. Esta es la tomografía que se hace. Y en la tomografía tiene unos cortes abdominales superiores donde se puede evidenciar la lesión, la progresión de la lesión, la evolución de la lesión hepática. Esta tomografía, sin embargo, se hizo considerando la patología respiratoria por su clínica. Pablo, ¿querías decir algo? Sí, una pregunta un poco inquietante para todos. Aquí había líquido libre en esta situación. Preocupa lo que hoy habíamos mencionado, las asociaciones lesionales. ¿Cómo estamos descartando en esta situación que no haya una lesión de víscera hueca, a pesar que no había neumo, ¿no? Que ese líquido sea solamente sangre. El paciente nunca, no sé si quiere para alguien. Paciente prácticamente durante su estadía en la sala común no tuvo evolución con signos de peritonismo. Sí estuvo con ese episodio de saturación y la mala mecánica ventilatoria, pero no estuvo con mala evolución por parte abdominal. Bueno, Laura, ¿cómo siguió? El paciente tuvo en el día 5, continuó con este mal manejo de la mecánica respiratoria, se decidió su pase a shock room y fue requerimiento de intubación orotraqueal y asistencia ventilatoria. Continuó con unos controles de PIA y hubo un aumento de 20 a 23 milímetros de mercurio, y por lo cual al día 6 el paciente se decidió hacer una laparoscopía con un lavado, del cual se extrajeron 2 litros de líquido hemático y un drenaje en fondo de saco de Douglas. Este es el video que... Bueno, donde eso es lo que se nombraba anteriormente, la aspiración por debajo de la sangre y ventilación de líquido por debajo, por la parte más superior del paciente sin extracción de los coágulos. Aspiración sin extracción del huevo. Muy bien. Cuando se vuelve a tirar agua, el paciente se pone en una posición adecuada y se va abajo y se aspira líquido. Buenísimo. Guillermo, vos levantaste la mano. Sí, bueno, no, excelente las imágenes, un comentario breve. Yo estoy totalmente de acuerdo con la laparoscopía porque el paciente había mejorado y ahora tenía un deterioro más posterior, ¿no es cierto?, clínico, por lo cual uno podría sospechar que podría haber ocurrido algo con el neumoperitoneo. O estaba mezclado con bilis o se había infectado. Eso puede explicar el deterioro ventilatorio, el deterioro en la evolución clínica, y me parece muy bien esta indicación más tardía de laparoscopía. Buenísimo. Maximiliano. Sí, bueno, también comentar un poquito eso. Este caso lo hicimos un poquito más corto con Laura, porque ya como era el segundo, sabíamos que el tiempo corría, por eso no le hicimos tantas paradas, pero el paciente pasó piso. Yo creo que esto también de los protocolos de transfusión masiva, de tanta reanimación, hacen su carga pulmonar después, su distrés, su derrame,
con la postración un poquito y la parálisis del diafragma, por supuesto. Este paciente se nos fue un poquito lejos, estábamos tratando de encontrar el punto justo en estos casos, que ya hemos tenido algunos, de cuándo lavar. El otro caso lo hemos lavado en el día 2, porque se rompió el hematoma. En este caso, el día 6 ya tuvimos aumento de pía y un poquito de complicaciones abdominales. Creemos que por ahí el día 4, 3, 4 sería el ideal, ¿no? Pero me parece que la videolaparoscopía ayuda a esto, ¿no? A mejorar el hilio, a cortar la estadía hospitalaria, y me parece que es una buena herramienta para el manejo, más que todo en este caso del hígado, pero si fuera un vaso, manejo conservador del órgano, no operatorio, sino lo llamamos manejo conservador. Excelente. Bien, Laura, ¿cómo seguimos? ¿Cómo siguió después? El paciente cursó ese postquirúrgico en terapia intensiva, continuó en asistencia respiratoria mecánica, bajo sedada analgésica, pero sin inotrópicos. Se decidió hacer una toracocentesis como un coadyuvante, donde se extrajeron 900 mililitros de un líquido cetrino, de un tórax principalmente, y 600 mililitros del otro lado. Mejoró notablemente la mecánica respiratoria después de ambos procedimientos. El día 11 se pudo conseguir la extubación exitosa, y el paciente el día 13 fue dado de alta hospitalaria. Excelente. Las motos siguen dando pacientes, ¿no? Es increíble, las motos. Son los proveedores. Sí, lamentables, son proveedores. En estos países hay mucha gente de moto y es brutal. Excelente los dos ¿Hay casos. casco en Córdoba? Eso, no usan casco. Acá tampoco. En el codo lo usan, el codo no tiene traumatismo. Sí, Claro. también. Se previene la fractura del cráneo más que la de cráneo, sí, tal cual. Bueno, yo lo felicito realmente, creo que son dos casos que nos hacen reflexionar acerca del rol de la laparoscopía, no en la instancia más aguda, sino en la laparoscopía diferida, y cuál es la oportunidad óptima de la misma en el manejo de las consecuencias del trauma hepático grave, como son el hemoperitoneo y luego el mantenimiento del hilio, el eventual desarrollo de un síndrome compartimental abdominal, etcétera, etcétera. O sea que realmente muy, muy interesantes los casos, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, Sí. Muy bueno. Guillermo. No, simplemente me sumo a lo que mencionaba recién Fernando, realmente excelente las presentaciones y la experiencia que de pronto va abriendo un abanico de todos los recursos. Después uno piensa en esto y trata de llevar eso a su lugar y ver, bueno, qué hubiese hecho, qué no hubiese hecho en base a los recursos también. Eso muchas veces es una condicionante que cambia las conductas. Un comentario muy pequeño: en aquellos casos que nos tocó hacer la laparoscopía, que como les digo, la hacemos preferentemente de modo tardío, fue cuando encontramos sangre mezclada con bilis o cole peritoneo infectado, obviamente después del lavado. Dejar que en esos casos es más accesible que con el caso del hemoperitoneo, porque es más fluido el líquido, ¿no? Aparte, como ha pasado más días, está más fluido el contenido de la cavidad. Siempre dejamos drenajes perihepáticos y nos ha pasado, por supuesto, de tener fístulas biliares por alguno de esos drenajes y después requerir en el caso de persistir la fístula, nos ha pasado de tener que solicitar la realización de una SPR para descomprimir justamente el árbol biliar, en algún caso con alguna colocación del stent o solamente con la papilotomía, para que de esa forma, acortar la evolución de la fístula. Algún que otro drenaje percutáneo, de alguna colección de bilis que pudo haber quedado posteriormente, como decíamos, después del lavado, pero bueno, ya en una etapa posterior donde afortunadamente hay más tiempo, ¿no?, para poder manejar los procedimientos mini-invasivos, incluso en lugares pequeños, de bajos recursos, siempre está la posibilidad ya a esa altura de derivar el paciente para un drenaje percutáneo o una CPRE si fuera necesario y no estuviera disponible. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, Maximiliano levantó la mano. No se escucha, Maxi. Ahí está, perdón. No, para hacer un comentario, justamente estamos tratando de encontrar el punto, más allá de que uno en el trauma hace lo que el paciente le deja hacer, ¿no? De acuerdo a su estabilidad, su evolución. Hemos tenido casos con mucho líquido libre, que uno ve la imagen y dice, lo voy a lavar, y lo vas a ver el paciente, y el paciente está muy bien, y no hemos hecho nada. El día 10 reabsorbe todo, o el día 8, 10, y se va. Más allá que uno tiene que hacer el seguimiento exhaustivo del paciente, estamos tratando de encontrar el punto, porque uno lo hace el día 1, o día 2, o día 3, por ahí hay sangrado activo. El día 3 ya uno se empiezan a licuar los hematomas, y por ahí entre el 3 y el 4 sería el día óptimo. Acá en el segundo caso nos fuimos al 6 y tuvimos que entrar por una presión intraabdominal aumentada, ¿no? Con una pía, con pulmones comprometidos. Así que, bueno, más allá de que cada caso es individual, tratar de buscar el punto óptimo de cuándo hacerlo esto.
Perfecto. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, dada la hora, yo me adhiero a las felicitaciones, muy buenos casos, gran aprendizaje como siempre, y bueno, y dada la hora, despedirnos para el sábado que viene, y bueno, seguir que vamos que vamos. Gracias, Chao. Muchas gracias. Semana. Muchas gracias por Que el caso. pasen bien, Buena semana. Gracias.